Entendido. Ok. Ahí está. Bueno, buenas noches, compañeros. Soy Daniel y vamos a comenzar hoy con la primer clase. Espero que sean muchas. Una cantidad no digo, pero espero que sean muchas con los compañeros de aquí de Tlaxcala. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo? Más bien. San Jorge, Tezoquipan. Ok. ¿Sí? Con la primera clase están mis compañeros ahí. Pueden presentar de forma rápida. Polo. Lupita, Omar. Irma, Imelda, Aurelia. Aquí estamos, Cristal y Pablo. No nos vemos, pero aquí estamos. Ok. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Y en las clases por Zoom nos quedamos en los principios de los milagros. A sugerencia mía, yo quisiera brincarme en los principios de los milagros porque cada milagro podríamos llevarnos toda la clase. ¿Sí? Entonces pasamos con la siguiente sección, que es el subcapítulo, sección. No, la revelación, el tiempo y los milagros. ¿Sí? Entonces, para los compañeros que nos están escuchando ahí por Zoom, es el capítulo 1, sección 2, la revelación, el tiempo y los milagros. Yo sé que para mis compañeros del grupo Catepec tal vez van a sonarles como muy repetitivas lo que vamos a platicar, porque ya lo hemos visto varias veces. De hecho, hemos hecho repasos, comenzando por el principio 1, capítulo 1, y avanzando. Le digo, sé que va a parecer para ellos repetitivo, pero no para los demás. Entonces, nosotros ya hemos tomado estas clases, no sé si como 3 o 4 veces, desde el capítulo 1, ¿sí? Entonces, vamos a platicarlo, pero la temática sería que pudiéramos participar todos, ¿sí? O sea, en el sentido de que tú das tu opinión. Es importante que des tu opinión y te voy a explicar por qué. Los que comenzamos en el grupo de Catepec saben perfectamente que empezamos 3 personas, o 4, no tenemos nombre 4, ¿verdad? Éramos 4 personas nada más, ¿sí? Entonces nosotros nos intercambiábamos las conversaciones, digo intercambiábamos por decirlo de alguna manera, pero platicábamos entre los 4 y poco a poco el grupo de alguna u otra manera ha ido creciendo en diversas direcciones que jamás nos esperábamos. Porque si me preguntan a mí, pues yo nunca hubiera pensado estar en un lugar así como ahorita. Entonces, conocer a otras personas de otros países, tampoco. Pero así se han ido dando las cosas. ¿Y por qué ha sido? Porque de alguna u otra manera hemos podido darle salida a los pensamientos que se acumulan en la mente, que necesitan una ordenación y una orientación, y ha sido a través del grupo. Porque nosotros en soledad hacemos puras tonterías. Bueno, yo particularmente. ¿Sí? Pero en compañía es diferente. Entonces, comenzamos. Y por favor, me ayudan con la sección 2, la revelación, el tiempo y los milagros. También Jackie ahí puede participar con nosotros. Y de hecho, si por favor nos ayudas, Jackie, con el párrafo 1 y 2. Ay, perfecto, gracias. Hola, Gaby. También está Gaby. A ver, comienzo con la... Hola. Hola, Gaby. Bien, comienzo. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos
dan testimonio de lo que crees. Con el segundo párrafo, Jackie, por favor. Ya. Dice, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Ok, gracias, Jackie. A ustedes. Dice aquí, la revelación, el tiempo y los milagros. Dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Ok, ¿qué es una revelación? Una experiencia de unión con Dios. Una experiencia de unión con Dios. Ok, o de comunicación con Dios. ¿Qué más puede ser una revelación? Un descubrimiento. Un descubrimiento, ok. Un descubrimiento sería como que conocemos algo nuevo, algo jamás conocido y lo conocemos por primera vez. Es un descubrimiento. Ese es un descubrimiento. Entonces, un descubrimiento no sería una revelación. Un recordatorio. Sería como un recordatorio. ¿Sí? Algo, en una parte del curso dice que Dios no esconde algo para luego revelarlo. ¿Sí? Porque Él no lo escondió y de luego no lo revela, así como cuando dices, he tenido una revelación, ¿no? O sea, como algo que va a pasar, pero no pasa, porque lo que pasa siempre pasa en el tiempo, espacio y tiempo, siempre sucede eso. En el terreno espiritual se podría decir que no pasa nada, porque no hay una sensación de movimiento, de búsqueda, de querer encontrar algo. No lo hay, porque no hay nada que encontrar. Ya todo fue dado, ya todo fue entregado por Dios, ¿no? Entonces dice que la revelación nos revela algo que parecía escondido aquí al principio y que nos es dado a conocer, pero no está escondido. Ya más adelante nos lo revela el curso. Dice, no está escondido. Entonces, como decía Imelda, no es que haya estado escondido, sino que estaba olvidado. ¿Sí? La revelación podríamos interpretarla como un recordatorio. Si le ponemos la palabra recordatorio, a ver cómo nos diría la frase. El recordatorio produce, o el recordatorio por Dios obviamente, produce una sensación, una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones. Es decir, ¿cuál es la forma original entre Dios y sus creaciones? Que no oculta absolutamente nada. Nada, no oculta nada porque no hay nada que ocultar. Todo está dado. Si Dios nos dio todo al principio, ¿qué queda por ocultar? Nada. O sea, la frase esa. Ajá, ¿qué queda por revelar? Porque no hay nada que ocultar. La frase que no hay nada nuevo bajo el sol, cuando tú ya la aplicas con el curso, te das cuenta que efectivamente no hay nada nuevo bajo el sol, porque ni siquiera hay sol. Entonces, no hay nada. ¿Sí? No hay nada. Nada escondido. Pero sí parece que todo está olvidado. Entonces, el propósito del curso, la importancia del curso, no es que te va a revelar algo nuevo. Simplemente te va a hacer recordar algo que ya tienes dentro de ti, que por X circunstancias, que es la que vamos a ir viendo, lo olvidaste, o parece que lo olvidaste, o decidiste olvidarlo, pero no lo puedes sacar de dentro de ti. ¿Eh? Ok, entonces dice, refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, y decimos que la forma original es que no oculta absolutamente nada, ¿no? La cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación. ¿Cuál es la sensación personal de creación? Bueno, porque tenemos que entender qué es la creación o cuáles son las creaciones, ¿no? Para poder entender esto. ¿La creación original cuál es? El pensamiento. No, pero la creación original. Dios.
Dios y luego Dios nos pensó, nos creó. Que es lo mismo. Pensar y crearnos es básicamente, cuando Él nos pensó, nos creó. En ese mismo instante, o sea, no hubo un proceso así como en el ser humano de una gestación de 9 meses. Nos pensó y en ese mismo instante fuimos creados. Sí. Nos pensó y nos creó. ¿Sí? Eso es lo que se refleja en la creación original. ¿Sí? Pero luego a su vez dice que nosotros tenemos un proceso de creación. Nosotros. ¿Y cuál es ese? Los pensamientos amorosos. Sí, porque básicamente es el mismo. Si dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza, si Él nos pensó y nos creó, por consecuencia nosotros pensamos y creemos. No podría ser otro proceso. No hay pensamientos útiles, ¿no? Que todos crean. Así es, todo lo que pensamos se crea. Pero cuando no es una creación, ¿cómo se dice? Respaldada por el Espíritu Santo, es cuando el curso lo llama una fabricación o una creación falsa. Como diría el Urtex, ¿es de donde dice? ¿Es una creación falsa? ¿En el otro libro? Ok. En el otro libro dice que es una creación falsa. Que yo lo entiendo mejor cuando dice una fabricación. Que es una... Sí, es un pensamiento hecho en China. Pocas palabras. Falso. No original. ¿Sí? Egoico, podríamos decir. ¿Cómo? Egoico, sí. Porque está pensado con el ego. No o sea, podemos utilizar un juego de palabras en ese sentido de decir, está pensado con el ego. Pero como el ego no existe, entonces no está pensado en absoluto. No existe. Nosotros nos aferramos a que existe, pero en realidad no existe. Y esa es una garantía para nosotros. Dice, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Es decir, yo tengo unos pensamientos personales que voy a extender o proyectar en el mundo según sea el caso. Y yo los siento personales porque esos pensamientos se devuelven a mí. ¿Está bien dicho así? Que yo extiendo o proyecto algo hacia afuera y en algún momento se me retorna. Dice dar y recibir es lo mismo, dice el curso, ¿no? Entonces, por eso dice que es extremadamente personal, porque yo no pienso, no proyecto o no extiendo un pensamiento y se le devuelve al vecino. ¿No? Y eso lo podemos ver cuando digo, pues yo me porto ojete y a mi vecino le regresa la ojetez, ¿no, verdad? No es que se regrese a él, sino que yo la experimento en mí, porque fui yo quien la pensó. ¿Ok? Más o menos así, ¿no? Y dice, la proximidad física no puede proporcionarla. ¿Y por qué no puede proporcionarla la proximidad física? Porque es el mundo de la forma. Porque es el mundo de la forma. ¿Sí? Porque si eso fuera cierto, cuando yo pienso en una persona que ya trascendió, dejó el cuerpo, murió, colgó los tenis o lo que sea, los pensamientos que yo tengo no tendrían ningún efecto en mí, pero sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que sí lo tiene. Pensamos en una persona que ya no está físicamente con nosotros, la ausencia parece real, pero los efectos en la mente no solo parecen reales, sino que se sienten reales, no tienen una apariencia, se sienten. Te vuelves a acordar de tu mamá cuando no te ayudó, cuando no te apoyó, cuando no eso, o tu papá, o tu hijo, tu sobrino, tu compadre, tu exmujer, tu exmarido, y vuelves a sentir ese revolcón en el estómago. ¿Sí a tenerlo cerca? ¿Sí? Entonces te das cuenta que no importa que parece que no tienen la proximidad física, pero sí se experimenta en la mente la sensación. Por eso dice, el cuerpo no lo puede, no puedes experimentar en el cuerpo esa sensación de proximidad, pero en la mente sí. Luego dices, ¿por qué me duele el estómago? ¿Por qué sientes esa pesadez en la espalda? Pues sí, porque tu mente está produciendo pensamientos. ¿Cuáles? Pues dice el curso, si no es con el Espíritu Santo y no estás experimentando paz, entonces con alguien más, que es el ego obviamente, estás pensando. O sea, podemos decir que la proximidad física no me recuerda nada. Bueno, Porque no me puede revelar nada. no revela nada. Yo no conozco a López Obrador, pero lo pienso y veo lo que hace y se me hace el estómago. Y nunca voy a estar cerca de él. Sí. Pero en la mente sí lo puedo estar. ¿Sí? Y obviamente lo que él produce como ego. Porque si fuera lo que él extiende como espíritu, pues obvio que no sentiría esa sensación. Y hay una reciprocidad. Sí, porque lo puedes percibir como tu santo hermano o santo hijo de Dios. Entonces ahí puedes tener esa conexión de creación. Así lo puedo hacer, pero yo elijo decir, López Obrador está haciendo eso.
Sí. Entonces, por eso digo, no tiene nada que ver la distancia, no lo conozco y seguramente jamás lo voy a conocer. Bueno, físicamente, en persona, físicamente no, pero en la mente sí hago la conexión con él. Más que obviamente, como yo lo estoy decidiendo hacer con el ego, pues por eso. Y dice, la proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Ok, la definición de los milagros, ¿cuál es? Que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Un pensamiento. Un pensamiento, un cambio de pensamiento, una definición. Cambio de percepción, cambio de pensamiento. Ok, entonces podemos decir, los pensamientos, en cambio, los pensamientos genuinos, los pensamientos genuinos, en cambio, son genuinamente interpersonales, es decir, que solo me pertenecen a mí y conducen a un auténtico acercamiento hacia los demás. ¿Por qué? Porque puedo trascender la barrera del cuerpo, la barrera de lo físico, de la forma, lo puedo trascender. ¿Sí? ¿Y por qué puedo trascenderla? Porque en la mente se empieza a reconocer que eso no es real. No es real. Aunque yo decido que sí parezca real, porque así lo necesito. Es mi manera de defenderme del amor genuino del Espíritu Santo. Decir sí, sí es real. No lo soporto. ¿Ok? La revelación te une directamente a Dios. Ok, dice, los milagros o los cambios de pensamientos genuinos, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación o el recordatorio de quiénes somos te une directamente a Dios. La revelación o el recordatorio de quiénes somos te une directamente a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el recordatorio me une directamente a Dios? ¿Por qué no un aprendizaje? ¿Por qué no una disciplina? ¿Por qué no una terapia? ¿Por qué el recordatorio sí, pero todo lo demás no? Porque todo lo demás no está en la mente. No está en la mente, es algo aprendido. Es algo artificial que nosotros nos esforzamos por introducir dentro de la mente. Pero lo que está en un recordatorio es porque ya está ahí. Lo puso el fabricante original, en este caso Dios. Es como los celulares, ¿no? Los celulares ya traen un programa integrado desde origen, desde fabricación. Y nadie podría moverle más a ese teléfono más que el fabricante. No sé cuántas, ¿cómo se le llame? Contraseñas o archivos escondidos o funciones escondidas tengo un teléfono que yo las desconozco. Pero cuando llegan los técnicos que lo fabricaron, ellos le mueven. Y encuentran cosas que yo ni siquiera me imaginaba, porque ellos son los fabricantes originales. En este caso, Dios, que es nuestro creador original, en este recordatorio nos hace descubrir todo lo que tenemos archivado de él, se puede decir. Todas nuestras funciones que desconocemos. ¿Sí? Y que básicamente es una sola función, ¿eh? O sea, podemos plantearlo así como que tenemos muchas funciones, un abanico de funciones, pero en realidad se reduce solo a una. ¿Y sí saben cuál es esa función que Dios nos dio? El perdón. No, el perdón es algo que se necesita en este mundo. Pero cuando Dios nos creó no necesitábamos el perdón, no había nada que perdonar, pero nos dio una función. La creación. Es la experiencia de amor, la experiencia inefable. ¿Qué te produce amar? ¿Ves? No digo producir, porque eso me suena más a él. Diría extender el amor. Es una experiencia inefable de amor. ¿Y qué haces cuando tienes algo de más? Compartirlo. Pero es la creación propiamente, mi creación es cuando estoy creando esa relación de amor, o sea, compartir el amor. Es compartirlo porque nosotros no creamos el amor. Dice Jesús en el curso, el amor es un poder que yo no lo hice, yo no lo creé, pero puedo hacer uso de él, al igual que tú. Palabras más, palabras menos, porque no me acuerdo exactamente cómo es. Pero el amor nosotros no lo creamos, ni Jesús lo creó, lo hizo Dios. Pero como sus hijos podemos hacer uso de él. ¿Sí? Entonces nosotros no creamos el amor, lo hacemos uso de él y básicamente el uso que hacemos de él es extenderlo. Cuando no lo extiendes, dirían una de las definiciones de los principios de los milagros, dices que algo está mal. Dice, los milagros son naturales y cuando no ocurren es que algo está mal. ¿Sí? Amar, extender el amor es algo natural. Si no está sucediendo eso, es que algo está obstruyéndolo.
No está diciendo que ya no tienes esa función, ya no tienes esa característica de creación. Dice que algo lo está obstruyendo. Y sí sabemos que ese es algo que lo está obstruyendo. No, no es el ego, el miedo. El miedo. Por eso dice, no tienes que tenerle miedo al ego. Porque de hecho, al tenerle miedo lo hacemos real, ¿no? Lo hacemos que tenemos que cuidarnos de él. Es decir, le estamos otorgando un poder que para empezar no tiene. Porque dice, puso, el ego, el único poder que tiene es tu lealtad que le guardas. Es decir, tú le estás entregando tu poder creador. ¿Sí? Cuando tú se lo quitas, y cuando digo se lo quitas es que dejas de creer en él, es decir, le retiras tu lealtad, el ego no puede hacer nada, porque el ego no es nada. ¿Eh? Pero tienes que ser consciente de él y que te da miedo quitarle esa lealtad, porque quitarle esa lealtad para nosotros es desaparecer físicamente, morir, pues, dejar de existir, desaparecer, ser la nada. Por eso dice que para saber que tienes un problema, primero tienes que aceptarlo, ¿no? Y a veces es eso lo principal, ¿no? Que nos demos cuenta que tenemos miedo. Si no nos damos cuenta que tenemos miedo, no podemos quitar ese miedo. Sí, no, bueno, no tanto como quitarlo, sino Enfrentar. enfrentarlo, pero enfrentarlo no es tener una confrontación con él. No es decir, voy a luchar contra ti para derrotar. O sea, simplemente diría el curso es contemplarlo, así como en una de las lecciones que no recuerdo es cuando dice que vamos a ver nuestros pensamientos, los vamos a contemplar como ver pasar una procesión, que nada más los vamos a ver pasar, así como cuando vas a ver al carnaval. Tú no participas dentro del carnaval, pero los ves pasar. Tal vez te diviertas, tal vez te fastidie, tal vez te aburras, tal vez critiques, ¿no? Tal vez te lleves una que otra sorpresa en el carnaval, que, no era mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que pasan los carnavales, se ve fascinante. ¿Sí? O sea, te puedes llevar una infinidad de sorpresas. Me han contado, ¿sí? Pero no participas directamente, simplemente los ves pasar. Y en ese sentido, confrontar el miedo es ver pasar tus pensamientos de miedo, no hacer nada en el sentido de querer luchar contra ellos, deshacerlos, exterminarlos, eliminarlos. Simplemente los ves pasar y dices, sí, eso pensé. Eso pensé. Así más o menos como cuando sientes celos, ¿no? Bueno, es que déjenles cuento lo que son los celos, porque a lo mejor nunca los han sentido. ¿No? ¿Sí? Que llegas a imaginar algo y cuando lo confrontas te dices, no era lo que yo pensaba. ¿Sí? Y sientes así como un alivio de, ay, gracias Dios mío, que no así. ¿Sí? Los confrontas. No llegas y lo apuñalas y después tratas de entender qué pasó. Bueno, a veces. ¿Sí? Después, me equivoqué, no. Bueno, pero eso es confrontarlo, no es pelear con él. Es simplemente es pararte en tus pies y ahora con el curso decir, Espíritu Santo, me da miedo esta situación, pero quiero saber qué es lo que me está ocurriendo. Y junto con el Espíritu Santo, con Jesús, lo puedes contemplar. Luego me dice Aurea, pero es que tú lo relacionas todo con la experiencia. Básicamente es hacer tu inventario, pero no lo haces tú solo, porque tú experimentaste el miedo. No sales de ahí. ¿Sí? O sea, el miedo de querer realmente exteriorizar lo que tienes todo por dentro. Cuando lo haces con el Espíritu Santo, ya después, ya estás con tu padrino leyendo, sí, pero no importa. Bueno, o así debería de ser. ¿Okay? Y dice, los milagros te unen directamente, la revelación te une directamente a Dios, es decir, el recordatorio de su amor te une directamente a Dios. Los milagros o los cambios de pensamiento te unen directamente a tu hermano. ¿Por qué? Porque una vez que hacemos el cambio de pensamiento hacia nuestro hermano, ya sabemos, estamos en una situación en la que decidimos, si lo veo a través del Espíritu Santo o lo veo a través del ego. Cuando hay el cambio de percepción, siempre toda la vida lo hemos mirado a través del ego. Cuando tomamos la decisión de cambiar el pensamiento, es decir, el milagro, lo vemos ahora a través del Espíritu Santo. Y podemos verlo y darnos cuenta, adelantándonos mucho en el curso, que utilizamos el genuino perdón, es decir, que no tenemos nada que perdonar, porque no nos ha hecho nada a nuestro hermano. Y además percibes la unidad con él. Porque ya nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, no hay nada que nos separe. Estás unido a él. Desde siempre has estado unido a él y no va a haber manera que te separes de él.
Podrás querer hacerlo, podrás querer imaginarlo, pero no lo vas a poder hacer nunca. Y en ese esfuerzo de querer hacer algo que nunca va a poder suceder es por el que nos sentimos desesperados, desgastados, desasociados, y todo lo que quieras poner y agregar. Frustrados, todo, porque tenemos un esfuerzo constante por querer alcanzar algo que nunca vamos a alcanzar. Es una frustración perpetua. Entonces el cambio de pensamiento te libera de eso, te dice, deja de hacerlo. Es completamente inútil. Pero necesitan pasar muchos años para que lo reconozcas. Dile a un jovencito ahorita de 17, 18 años, no, ahorita no estás preparado para casar. Y la hormona ya le anda brincando, porque así quiere vivir la experiencia. Pues no lo entiende. No la como la pirinola dando vueltas y brincando de alegría de que ya miro. No entiende. ¿Sí? Después de unos años comprendes que eso que te separó, esa necedad, no era necesaria, pero es a través del tiempo. ¿Ok? Y dice, los milagros tienen directamente a tu hermano. Ni la revelación, es decir, el recordatorio del amor, ni los cambios de pensamiento emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. El recordatorio del amor de Dios, la revelación y el cambio de pensamiento, es decir, los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. ¿Por qué dice que no emanan de la conciencia? Porque la conciencia también pertenece al ámbito de... ¿Ok? Al ámbito de la ilusión se puede decir. Sí. ¿Sí? Y la revelación y los milagros están más allá de la ilusión. Y cuando digo más allá no es que esté encima, sino que está fuera de la ilusión. Entonces no tiene nada que ver con ella. De hecho, la Biblia dice, ¿no? Que comieron del árbol del conocimiento, ¿no? Es como si en ese momento de separación tuviéramos esa conciencia. Es la conciencia. Es la sensación de haber fallado. La conciencia. ¿Sí? Porque sí. Sí, o sea, puedes contemplarte. Cuando dices es que no tienes conciencia, entonces no te reconoces culpable. Por eso eres inconsciente. No eres consciente de lo que estás haciendo. Cuando, según entre comillas, eres consciente, ya te reconoces culpable de ello, siendo siempre una invención. Así es, pero tendríamos que entender algo entre conciencia con C mayúscula y con C minúscula. Conciencia con C minúscula es que la conciencia del ego en la cual yo puedo percibirte a ti como algo separado de mí, el objeto y el sujeto. Y con la conciencia, que es con mayúscula, es que tenemos conciencia de que la conciencia no existe. Y es algo, parece contradictorio y difícil de entender, pero cuando utilizamos la conciencia puede ser dirigida. O sea, yo no estoy a merced de la conciencia. Que yo le haya soltado así como que le haya firmado una carta a poder así como de que hace cargo de mi vida, es algo diferente, pero yo no estoy a merced de la conciencia. Yo fabriqué la conciencia y por tanto, yo soy propietario, dueño de la conciencia. Que yo haya así como que en un momento dado renunciado a la responsabilidad de mi conciencia, no significa que yo no tenga control sobre la conciencia. Puede ser dirigida. ¿Sí? Y el paso más difícil para nosotros en ese sentido con la conciencia es dirigir la conciencia a que la conciencia no existe. En Dios no necesitamos conciencia. ¿Para qué querrías necesitar una conciencia con Dios? ¿Para decir que Él está allá y yo estoy acá? ¿O que mis hermanos están allá y yo estoy acá? Ya desde ahí separas. Ya está separada, no es necesaria. ¿Sí? Pero eso es lo difícil de poder dirigir la conciencia. Dice un poco más adelante. Sí, ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. La conciencia es el estado que induce a la acción. ¿Por qué induce a la acción? Toda acción es un movimiento, y el movimiento únicamente se puede dar en el espacio-tiempo. Es decir, si yo digo, mañana voy a estar mejor, significa que entre el espacio y el tiempo ya hay un intermedio en el que en el estado en el que estoy va a ser diferente al en el que voy a estar mañana. Y que yo pienso que mañana va a ser mejor. Entonces, sí, estoy diciendo que mañana va a ser mejor que hoy. O sea, ya hay una acción y eso únicamente sucede en el nivel de la forma. En el espíritu, en la conciencia,
con mayúsculas, eso no sucede. Dicen una parte del curso, a ver si me ayudan ustedes, donde dice que el único estado que se parece a la eternidad, ¿cuál es? ¿Y presente? El eterno ahora, dice, ¿no? El eterno ahora, dice el curso, que es lo que más se asemeja a la eternidad. El eterno ahora. En ese estado no es necesario ninguna acción. No tienes que trasladarte a ningún lugar. Ni siquiera tienes que pensar, ayer fui más desgraciado que hoy. Hoy con el curso soy más humano, más sensible, más bondadoso. Más nada, no eres nada más. Simplemente reconoces que eso no es necesario. Pero nosotros creemos que todo es necesario y que siempre lo vamos a conseguir en el futuro. No hoy, porque si yo les preguntara, si estudiáramos este libro cuando lo termináramos, ¿seríamos mejores personas que hoy? No. Entonces, ¿para qué lo estudiamos? Para obtener la paz, nada más. ¿Sí? Pero podemos llegar a decirlo, cuando lo termine, cuando haga todas mis lecciones, voy a ser mejor. Y no se trata de ser mejores. Yo le podría decir a Jesús, oye, soy malo, oye, soy pecador. Lo más seguro es que Jesús me dice, no, hijo, no eres ni uno ni dos, a veces eres medio pendejo, pero bueno o malo, no eres, ¿no? También es como recordarnos la perfección que ya somos, ¿no? Es que es eso, Es eso nada más. ¿sí? Es recordar, pero el recordar no implica el tiempo, ni espacio, no tienes que ir a ningún lugar, no tienes que ir a las pirámides, no tienes que ir a la basílica. Cuando dices, tengo que trabajar en esto, tengo que trabajar en aquello, tengo que trabajar esto de mí. Es lo que no es necesario. Ajá, no, ya no es necesario, ni siquiera trabajar en la ira. ¿Para qué vas a trabajar en algo que poco a poco empiezas a recordar que no es parte de tu creación, no te pertenece, porque Dios no te lo dio? Que era ilusoria e imaginaria. O sea, ¿no es absurdo querer pensar en algo que no te pertenece? Si no, ahí está el caso de Michael Jackson, él se esforzó en querer ser blanco. ¿Le pertenecía ese color de piel? Pues no. Él hizo esfuerzos. Rayó una ridiculez, ¿sabes? Lo trabajó y lo trabajó. Tengo que trabajar en mi favor. ¿Sí? Pero no lo alcanzó. ¿Sí? Dice ahí, la conciencia es el estado que induce a la acción, es decir, a la acción de querer hacer real el tiempo, aunque no lo inspira. ¿Por qué no está inspirado? ¿Qué es lo que inspira? Dice el curso que cuando estamos inspirados significa que estamos ¿qué? En el espíritu. En el espíritu. Por eso dice aquí no lo inspira. La conciencia no está inspirada por el espíritu. No pertenece a su misma naturaleza. Y dice, eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Y tus actos. ¿Cuáles son nuestros actos? Bueno, ¿en dónde se dan a cabo los actos? Cuando dicen primer acto, segundo acto, tercer acto. ¿En dónde se dan los actos? Ya se lo platicamos. En las obras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi vida todo es un teatro, es un drama. ¿Eh? Mi vida me llama toda mi vida. Así es, pero hemos participado, lo hemos platicado en otras ocasiones. Dice el curso que el ego es el gran ilusionista. ¿Eh? Cuando vas a ver a un ilusionista al teatro, se sobreentiende que vas a ser engañado por la ilusión. Pero tú pagas por entrar a eso. ¿Yo para qué voy a pagar a ver un ilusionista si no le voy a creer? Si voy a decir, ah, mira el cordón, ay, mira ahí se ve, ay, mira, no es cierto, no la partió la mitad. O sea, yo me dejo seducir por la ilusión del ilusionista. De hecho, ese es el propósito de entrar ahí a ese lugar. Cuando vas al Museo de Cera, cuando vas a la Casa de los Espejos, cuando vas a la casa del tío Chueco, tú eres consciente que estás pagando por disfrutar una ilusión. Imagínate que entras a la casa del tío Chueco y está, bueno, así como aquí. Dice, chinga, ¿y dónde están las chuecas? ¿Te vas a ir a quejar? O que digas, voy a entrar a la casa de los espejos y no hay espejos. Te vas a ir a quejar, vas a ir a... Pues pagaste por espejos. Te puede hacer lo que te espanten en la casa de los En la casa de los espantos. por algo que ni existe. Y te vas a divertir y aceptar algo que no existe. Y cuando lo haces real, sales bien asustado. Sí, cuando lo haces real y dices, y si te preguntan, ¿y cómo está la casa de los espantos? ¡Ay, está re buena! Porque sí. O sea, si te espantan es buena. Sí, Y si no te timaron,
Sí, está bien chapa. Entonces, nuestra vida se convierte en un drama. Y esos dramas están divididos en actos. Primer acto, de nada, te vas a casar por amor. Segundo acto, la desilusión. Tercer acto, eres la víctima. La separación. ¿Sí? Entonces te das cuenta que todo forma parte de actos, pero que tú estás voluntariamente participando. Te firmaste. Hiciste un contrato. ¿Sí? Por eso dice aquí, mira, eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Es decir, tú decides en qué drama te desenvuelves. ¿Eh? Te dijeron, vas a ser el príncipe. Y dices, pues, ¿cómo va a ser el príncipe? Soy mujer, bueno, entonces eres la princesa. Ah, está bien. ¿Segura quieres ser la princesa? Sí. Ok, te van a encerrar en una torre y no te van a dejar salir. Porque esa es la vida de las princesas, ¿no? Que todo el mundo les hace la vida de cuadritos. ¿Eh? Entonces, luego te quejas. Dice, ¿sabes que mi marido nomás me quiere tener ahí encerrado? Quería ser princesa, te lo dijeron desde el principio. Llega el bueno y la rescata. Por eso te digo. Entonces, Llega la madre y la saca de su casa. pero también la quiere tratar como princesa. ¿Sí? Luego te piensen que qué hace una mujer mientras espera al hombre de su vida, ¿Qué hace? se casa. Vamos, el marido no se lo mueve. Okay. Pero están los dos actos. Nos gusta ser multifacéticos en nuestra vida del drama, ¿no? Ahí vamos bien. ¿O quieren ampliar algo? Ahí, los que están ahí por Zoom. No, no hay medio. ¿Sí? Ya se fueron los de por sí. Ok. Dice, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Ok, ¿qué decíamos que la revelación, cómo lo podemos entender también? El recordatorio. El recordatorio del amor de Dios es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Ok, tú le dices a una persona, oye, ¿qué crees? Tuve una revelación. Me sentí amado por Dios. La otra persona te va a voltear a ver y te va a decir, oh, está chido, pero... O sea, No se puede definir así como que se puede explicar. no se puede compartir, básicamente es eso, porque qué bonito sería que yo experimento la paz de Dios y digo, y comparto la paz de Dios. Pero eso no sucede. Dice que hay una forma de compartir la paz de Dios. Dice que esos son con los cambios, el cambio de pensamiento que tú experimentas y que a su vez te puedes compartir. Es decir, ahora eres más tolerante como persona. Ahora eres más accesible. Ahora ya no eres tan criticón. Ahora ya te sujetas la lengua antes de cualquier cosa. ¿Sí? Y compartes la experiencia, pero no por lo que tú viviste, sino por los cambios que hay en tu mente. Y dice, la revelación o recordatorio del amor de Dios es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. ¿Por qué es inútil? Dice que con palabras. ¿Y qué nos dice el curso de las palabras? Y son símbolos de símbolos. Y por lo tanto, entonces, por mucho que utilicemos palabras como son símbolos, solo podemos enredarnos a las palabras. ¿Sí? Un ejemplo, tú le dices a otra persona, me sentí amado por Dios. ¿Hasta dónde alcanza la explicación con las palabras de sentirte amado con Dios? El otro me puede contestar, yo también me siento amado por Dios porque tengo un buen trabajo, una buena mujer, un buen salario, tengo buenas prestaciones, tengo buena casa. Y yo podría decir, ¿esto es amado por Dios? Según la definición de él, sí. Según la definición mía es que me siento en paz. Entonces, las palabras se extienden un margen en el cual puedes darle una interpretación, cualquiera que sea. Un narcotraficante va a decir, yo me siento amado por Dios, porque hoy cosecho más y todo pasa más fácil la frontera y tú lo ves. ¿Sí? Soy inmune a las leyes. Sí, soy el jefe de jefes, dicen los tigres del norte, ¿no? Y se siente amado por Dios. Porque todo está sucediendo como él considera que debe de pasar, para bien, a su conveniencia, a su favor.
Entonces, por eso digo, las palabras dicen que son símbolos de símbolos. Puede ser una interpretación muy diferente a la que yo le doy con palabras a experimentar la paz. Ok. La revelación induce solo a la experiencia. La revelación o el recordatorio del amor de Dios induce solo a la experiencia. Es decir, ¿la experiencia en dónde? En el ser. No tiene que ver con el cuerpo. Cuando tú estás en paz, no es que te haya salido otro brazo, o que seas más musculoso, más delgado. ¿Sí? Simplemente lo experimentas en la mente, no en el cerebro, en la mente. Tú eres mente. El problema es que te da miedo pensarte como mente, recordarte, reconocerte como mente, pero eres una mente. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción, es decir, los cambios de pensamiento, por otra parte, inducen a la acción. ¿Por qué inducen a la acción? Cuando tienes un cambio de pensamiento, ¿qué sucede con ese pensamiento, ese nuevo pensamiento que tienes? ¿Solo te quedas así contemplándolo? Bueno, a lo mejor hacen un cambio de actitud con alguna persona que esté cerca, puede ser más afectuosa, puede ser más tolerante. Entonces, un cambio de acción. Un cambio de acción, pero incluso puede que no necesariamente tenga que ser con un cambio de actos con una persona, puede ser incluso conmigo mismo. Ya no me siento culpable, ya no me recrimino, ya no me reprocho, ya no me humillo, ya no me juzgo. Y ya soy más tolerante, ok, las cosas no se dieron como yo hubiese querido hoy, o en otro tiempo me hubiese esforzado hasta la locura por alcanzarlo. No, no va a pasar y ya. Ya no me angustio. Ya no paso noches sin dormir porque no sucedieron las cosas como yo me las exigí. En ese cambio de acción que induce a la acción empieza conmigo mismo. Dice, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo voy a dar comprensión a otra persona si no tengo comprensión para mí mismo? ¿Cómo no voy a juzgar ya más a mis hermanos si me sigo juzgando a mí mismo? Tengo que empezar conmigo. O sea, dice el curso, los pecados no son pecados, sino son errores. Dice, y lo bueno de los errores es que se pueden corregir. Si se pueden corregir, ¿para qué me angustio? No pasa nada, ¿o sí? Solo voy a tener un daño. Pero si no los corrijo, yo escuché el doble que decían, solo voy a ser más viejo. Igual de pendejo, pero más viejo nada más, es la única diferencia. ¿Sí? Ahora, puedo ser más viejo y sabio. Para ser viejo y sabio, primero tuviste que ser joven y estúpido. Podría decir, pero ya no me gusta eso. O sea, es un proceso y ya lo disfrutas. Hoy puedes dar un consejo, si te lo piden, obviamente. Si no te lo piden, aprendes a callarte la boca. Pero no pasa de eso. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. Se está refiriendo a los milagros, ¿no? Los cambios de pensamiento por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. Es decir, que en primera instancia son para mí. Para mí. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros o tener cambios de pensamiento es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. Es decir, esos cambios de pensamiento tienen que entrar dentro de ti para que tú mismo, en algún sentido, lo que se decía ahorita, poder confrontar el miedo. Jesús no lo puede hacer. Lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Por eso dice, obrar milagros es importante para ti. Es decir, tener esos cambios de pensamiento, porque llegan a un momento en que te abres. Cuando digo te abres, se refiere a que te abres tu mente. Y dices, sí, me quiero liberar del miedo, pero reconozco que en este momento no puedo solo. Jesús, Espíritu Santo, ¿me acompañas? ¿Me ayudas? ¿Me auxilias? ¿Me orientas? ¿Me muestras el camino? ¿Sí? Pero tiene que haber ese cambio de pensamiento. Es decir, tienes que estar dispuesto a aceptar la ayuda. Ya no te estoy diciendo que la busques, ya no busques la ayuda, porque la ayuda ya está ahí. El cambio de pensamiento lo único que hace es que la aceptes. Ya no vas a buscar la ayuda, ahora la vas a aceptar. Decir, sí, Jesús, yo un instante no puedo solo, pero contigo sí. Va. Hazme para, vamos a ver mi nieto, juntos. ¿Sí?
¿Sí? Porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. ¿Qué es inefable? Intangible e inexplicable. ¿Inefable? ¿No la buscan en Google rápido? ¿Inefable? Inefable que no se puede explicar con palabras, Dani. Ok. No se puede explicar con palabras. Gracias, Gaby. Sí, Dice, la revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Es decir, no se puede explicar con palabras. Y cuando algo no se puede explicar, ¿qué es lo que nos queda hacer cuando ya no se puede explicar algo? Tenemos dos opciones nada más. O la rechazas o la disfrutas. Y la experiencia de amor, tristemente o dementemente, siempre la rechazamos. Y por miedo, ¿no? Y por eso es un pensamiento de mente. Cuando en realidad ya nada más, Dios prácticamente te diría, disfrútalo. No tienes nada que hacer, no tienes nada que invertir, no tienes nada que crear, nada que inventar, que construir, nada. Solo disfrútalo. Nosotros nos gusta perder el tiempo en tratar de explicarla. No, es que es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque soy un hijo de Dios, soy mente y bla, bla, bla. Cuando en realidad ya no me quieres disfrútala. Las palabras salen sobrando. Ese es el problema. Utilizar las palabras es como quererse meter en un laberinto. Y que esas palabras nos van a llevar por ciertos caminos que cuando te des la vuelta te das cuenta que es una, ¿cómo se llama? ¿Camino cerrado? ¿Parexiana? ¿O qué otra definición tiene? Un callejón sin salida. ¿Sí? A eso nos llevan las palabras, pero que ahorita no son necesarias. Yo creo que todos hemos vivido una experiencia en donde solo ves a la otra persona y no le dices nada. Y con un abrazo, una sonrisa, un pellizco en la mejilla, estás diciendo todo y nada al mismo tiempo. A veces, precisamente, no diciendo nada, ¿no? Pero no estás diciendo nada. Pero te estás dando a entender absolutamente en todo. ¿Sí? ¿Algo quieren compartir? ¿Una duda? ¿Ahí en Zoom? no, Dani, está bien. ¿Sí? Es como las mamás de antes, con la sola mirada no tienen que usar palabras. No sé, mírale, cabrón, nomás no hagas lo que te digo. Pinche técnica voladora, ¿no? Sin explicación. Porque la entendemos. Entendemos de las experiencias inefables. Y ahora en el sentido opuesto, cuando un esposo o una esposa, el esposo o la esposa dice algo y voltea. Y con la pura mirada ya le digo, no sabes en la que te acabas de meter. Ahorita llegando a la casa, ¿no? Ajá, y el otro ya está temblando así, como los chihuahueños, así. Y es una experiencia inefable. De miedo tal vez, pero es inefable. No hay necesidad de palabras, pero tú ya sabes lo que te espera. ¿No? Entonces te das cuenta que sí podemos hacer uso de esa comunicación sin palabras, pero que a este momento lo hemos distorsionado tanto que nos da miedo ocuparlo. Todo lo quiero con palabras y explicaciones. ¿Verdad? Por eso fue necesario el libro. Para que con palabras, en 700 y tantas páginas del texto, no sé cuántas más páginas de las lecciones, y no sé cuántas páginas más de manual para el maestro, y de clarificación, y anexo, y psicoterapia, no sé cuántas páginas en total, con quién sabe cuántas palabras, el Espíritu Santo te dijo, solo experimenta el amor. Solo recuerda que tú eres el amor. Y dice, no seas pendejo, ya. Ya, necesitas las palabras, está bien letras. Como 1000 y tantas páginas. Para que todo se reduce. ¿Cómo dicen en la qué postura? Nada real puede ser amenazado y nada real existe. En eso radica ese. Pero necesitamos miles de páginas para poder entender esos. ¿Son 6? ¿Rengloncitos? ¿Cuántos? 4. Pero bueno, estamos en este proceso y lo único que nos queda es disfrutarlo. Los miles de páginas. ¿No? Ok. Alguien que me ayude con el párrafo 3 y 4.
no es algo que vayamos a tener a cada rato como un milagro, ¿no? Por eso dice que la revelación, la revelación es literalmente inefable, ¿no? Es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce toda la experiencia. O sea, cuando tienes una revelación, te induce a ti a la experiencia. O sea, te está dando una experiencia, te está recordando algo. Pero dice que aquí no la vamos a utilizar a cada rato, cada 5 minutos. ¡Ay, tuve una revelación!, ¿no? Sin embargo, los milagros los vamos a tener todos los días. Y de hecho sería anormal que no tuviéramos milagros en este mundo. Porque eso es lo que nos va a llevar a la acción. Tengo el pensamiento a la acción con los hermanos, con nosotros mismos. Que de hecho, por eso se toca este tema de la revelación solamente en este capítulo. Ok, bueno, un ejemplo más concreto. ¿Tienes certeza de lo que te dice Jesús en el curso o todavía tienes dudas? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, no necesitas que un día Jesús se te aparezca y te diga, soy real, tócame. No es necesario. Ni que te demuestre su resurrección. De ahí yo puedo afirmar que no creo en Dios. Yo experimento a Dios. Vivo a Dios o vivo en Dios. Entonces ya no creo porque no está depende de que pudiera ser o no pudiera ser. Depende de que yo crea. Y en este caso yo no creo en Dios, sino yo afirmo, yo admito, yo acepto a Dios. Okay, entonces se podría decir que en esa revelación ahora ya no es de que crean, sino de que lo compartan, porque ni siquiera es demostrárselo a los demás. Yo no podría demostrarle a nadie que Jesús es real, por lo que me dice Jesús es real, no se lo podría demostrar, ¿no? Pero sí puedo extenderlo a través de mí, ¿sí? La certeza. ¿Por qué estamos aquí? Porque teníamos dudas, teníamos certeza. ¿Certeza en qué? Bueno. Okay. ¿Sabe yo cómo lo defino si me lo preguntan? Que no me lo preguntaron, yo lo entiendo. ¿Sí? Me pueden decir, define tu certeza de por qué estás aquí, porque en algún momento yo le dije Jesús, sí, lo que tengamos que hacer, lo hacemos. Pero con esa certeza también le dije, lo que a mí me corresponda hacer, yo lo hago. Pero lo que te corresponde hacer a ti, Jesús, lo vas a hacer. Porque esto, para empezar, tú me metiste en esto. Y ahora tú me ayudas, ¿verdad? De colaboración. Pero el problema es que a veces no sentimos certeza de que somos amados por Jesús, por ejemplo, y nos da miedo hablarle con plena confianza. Yo a mi hermano le puedo decir, no estoy chingando. No te hagas güey, eso te toca a ti. Pero decirle eso a Jesús, qué pecador soy, me decía Jesús, Jesús, tú me metiste en esto y ahora yo hago lo que me corresponde, pero lo que te toca a ti es hacer, también, tanto lo vas a hacer como te lo voy a exigir. Cuando digo exigir, no es de ponerme exigente, sino decirle, recordarle a Jesús, aguárdate lo que quedamos tuyo. Lo tuyo, que te toca, porque a mí me toca platicar con ustedes, lo hago. A él le toca poner las situaciones, dice, ¿cómo dice Jesús? Yo voy a poner las situaciones para que puedas obrar milagros. Yo proporcionaré las ocasiones en que puedas obrar milagros. ¿Sí? Si eres el instrumento. El esfuerzo, pero a Jesús o al Espíritu Santo le corresponde el resultado. ¿Sí? Por eso una certeza desde que estamos aquí. ¿Con qué propósito? Después de aquí, ¿a dónde no? No sé, yo les comentaba la otra vez. Ahorita en otro país, parece algo así como, ese güey está loco, ¿verdad? Pero no está loco. ¿Eh? Entonces te das cuenta que hay una certeza. ¿A dónde me llevas? ¿Quién sabe? ¿Cuándo va a ser? ¿Quién sabe? Pero sé de que va a ser cierto, es cierto. No hay problema, no hay estrés. Yo se las puedo compartir a ustedes. No se las puedo meter a la fuerza de decir, créelo porque está sucediendo. Es lo único que yo puedo hacer, compartirles lo que ya entiendo yo como certeza. Porque lo estoy viendo.
No es platicado, no es contado, no escuché a la Pati Chapoy. Lo estoy viviendo. Pero tienes que creerlo tú. No, tú. Sí. Vamos por 3 y 4, por favor. Por favor. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se le puede aplicar perfecta y completamente. No es una acción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías ser solamente en presencia del creador. De la perfección, el milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales, porque son iguales no deben sentir reverencia, no somos los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una relación hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia, por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que eres el merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Nadie viene al Padre sino por ti. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe de la relación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de un horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. El proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les proceso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la creación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación. Yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes. El reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Gracias. Dice, la reverencia solo se debe reservar para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. ¿Qué es la reverencia? El reconocimiento, ¿no? De la grandeza. Es una Rendirle honor, el reconocimiento. rendirle honor. Luego, reverencia. Es decir, reconozco que es superior a mí, Tiene un nivel superior a mí. un nivel superior a mí. La reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. ¿Y por qué se aplica perfecta y correctamente a la revelación? Porque la revelación procede de Dios, ¿no? Entonces, ahí reconozco que un poder superior a mí, algo infinitamente superior a mí, está teniendo un contacto conmigo. ¿Sí? Y lo reconozco y digo, ¿cómo se podría decir? ¿Soy tu servidor? ¿Soy tu siervo? ¿Sí? Reconociéndolo, ¿no? ¿Se podría decir también que pues estoy reconociendo que Él es el creador y yo soy lo creado? Es decir, estoy aceptando el orden natural de las cosas. Ya no lo estoy queriendo invertir, como hasta el momento es como ha sido para nosotros, ¿no? Que lo queremos invertir. Queremos ser los creadores de Dios. Dice, no es una reacción apropiada hacia los milagros o hacia los cambios de pensamiento porque un estado de reverencia es un estado de veneración. Es decir, los cambios de pensamiento no los voy a poner como algo superior a mí, decíamos de la reverencia, ¿no? No es un poder superior a mí porque esos cambios de pensamiento proceden de mí. Por lo tanto, no pueden ser algo superior a mí.
Entonces, si no es algo superior a mí, ¿de dónde procede el poder del cambio de pensamiento? Del milagro, sí. O sea, del cambio de pensamiento, pero ¿de dónde procede? De la revelación. La revelación que hace cambiar el pensamiento, o el recordatorio. Digamos que ahí sí son inspirados, o sea, del espíritu. Ok, ¿cómo yo puedo inspirar a una persona? Es decir, nosotros estamos en el curso y se acerca una persona a nosotros para contarnos un problema, no nos pide consejo, ¿eh? No me dijo, dime qué hacer. Porque a veces no nos dicen, dime qué hacer, y estamos así como, hazme caso, chingado. ¿Sí? No nos ha dicho, no nos ha pedido consejo. ¿Cómo lo podemos inspirar a manera de que él tenga un cambio de pensamiento, pero sí que sienta como una violación hacia su mente? Es decir, este güey ya me está cambiando la mente. ¿Cómo lo puedes inspirar? Pues es que es como mágico, ¿no? Porque es como ves a una persona en paz que te inspira confianza y entonces te acercas y le cuentas. Y como dices, a veces ni siquiera quieres que te dé la solución ni que te diga nada, simplemente que te escuche. Y es porque algo sientes o percibes en esa persona, que es esa tranquilidad, esa paz. Y entonces te inspira confianza y le cuentas, o al mismo tiempo nosotros le inspiramos confianza a alguien que se te acerca. Okay. Cuando Es como comentaba ahorita lo que hablas, ¿no? ¿Cómo qué? Como comentaba ahorita que yo quiero lo que tú tienes, ¿no? Okay. Pero Sí, ¿Leti le dijo algo antes de eso? Sí, por parte de su, ¿cómo se llama? ¿Cómo la veía? ¿Cómo se dice? Por su Percepción. Ajá. por su semblante. Sí. Algo más tranquila, dice, ¿no? Quiero eso, que tú tienes, o sea, yo quiero esa tranquilidad, esa seguridad. ¿Iban a decir algo más? Sí, que yo puedo inspirar a alguien con paz. Se puede inspirar. Y te das cuenta que no es necesario quererle meter en la fuerza el pensamiento. ¿Sí? Dice Jesús que no hay mejor manera dice, se refiere a que es con el ejemplo, pero no me acuerdo exactamente cómo dice. Que habla del ejemplo, dice, puedes enseñarle a tu hermano, pero no hay nada como el ejemplo. Lo que decían ahorita, no le puedes hablar de paz a una persona cuando le estás diciendo, espérame, ahora sí, dime, no, se te cae el ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende cuando dices una película me inspiró? ¿Viste una película que te inspiró algo? No sé qué algo, ¿verdad? Que te inspiró algo. ¿Sí? ¿Por qué podríamos decir que una película que es algo intensamente impersonal, es decir, no tiene relación directa contigo, pero te puede inspirar? A ver, te ayudo tantito. ¿Se podría decir que esa película te ayudó a recordar algo que ya tienes dentro de ti? Entonces, la inspiración se podría decir que es ayudarle a alguien a recordar lo que ya es. Por ejemplo, en el curso yo he escuchado a algunos compañeros que dicen, es que Jesús te va a ayudar a ser más sano, o a ser más tranquilo, o a hacer más eso. Yo cuando me preguntan le digo, es que Jesús no te va a ayudar a nada de eso. Jesús mismo dice, yo no te voy a ayudar a nada. Lo único que voy a hacer es ayudarte a recordar, no es cierto, dice que yo voy a ayudar a tomar la misma decisión que yo tomé. Y esa decisión fue pensar únicamente con el Espíritu Santo. ¿Sí? Otra manera de decir esto es decir, Jesús no te va a ayudar a hacer absolutamente nada. Jesús te va a ayudar solo a recordar lo que ya eres. Te va a ayudar a recordar lo que ya tienes. Él no te va a decir, eres más amoroso. O yo te voy a ayudar a ser más tranquilo. Él te va a recordar que ya tienes la tranquilidad porque Dios te la dio. Te va a ayudar a recordar que ya eres santo porque esa santidad te la dio Dios. Te va a ayudar a recordar que eres amoroso porque esa amorosidad te la dio Dios. Te va a ayudar a recordar y te inspira. Es decir, vas a estar imbuido en el Espíritu porque vas a recordar quién eres. Recordar a Dios es estar inspirado, es decir, estar imbuido en el Espíritu o sumergido en el Espíritu. Pero puedes inspirar. Dice aquí,
La reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, es decir, hacia los cambios de pensamiento, porque un estado de reverencia es un estado de admiración, lo cual implica que uno de rango inferior se espanta ante su creador. Es decir, cuando tenemos los cambios de pensamiento, no me estoy encontrando ante algo superior a mí, porque ese cambio de pensamiento, por inspiración del Espíritu Santo, lo estoy decidiendo yo. Eso lo veo un pensamiento exteriorizado mío. Siempre ando proyectando culpa y resentimiento y miedo hacia mi hermano. Hoy tomo la decisión de extender amor. Y eso es lo que contemplo, el milagro, el cambio de pensamiento. Pero yo no puedo reverenciar mi propio pensamiento, porque sería... ¿Ves la santidad de tu hermano, pero no te hinchas a ti? No, porque sería volver, ya no me reconozco como uno, me reconozco que el otro es superior a mí, porque yo soy superior al otro, pero no reconozco igualdad. Y no igualdad es lo mismo que separación. Por eso es que no me puedo reverenciar. Solo ante Dios, por eso dice que puede aplicar correcta y perfectamente, resulta de bien, ¿no? Porque reconozco que aunque soy imagen y semejanza de Dios, no somos lo mismo. Él es el creador y yo soy lo creado. Lo reconozco. Y dice, tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. El milagro o el cambio de pensamiento es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Lo que veían, que dice, vemos la santidad de nuestro hermano. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Es decir, en una parte Jesús dice que a él se han hecho imágenes de él como algo superior o como algo que se acerca, bueno, que no recuerdo bien cómo dice. Dice, y Jesús mismo dice, pero yo no acepto ninguna de las dos. Queremos decir, que Jesús es el Hijo de Dios, lo ponemos como algo inalcanzable. O lo rechazamos. No tiene nada que ver con eso. Pero dice que somos exactamente iguales. Entonces viene a ver lo que platicábamos hace un ratito. Entonces, si somos exactamente iguales, ¿por qué me cuesta tanto trabajo hablarle con la confianza plena? No, merece respeto. Sí. Beatriz está hablando. Dice, implica, por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece por su mayor experiencia y obediencia, por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano. Merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti, por lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. Dice, no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. ¿De qué se refiere con alcanzar? Porque humanamente, y bueno, no sé si la Biblia dice toda la verdad, pero es lo único que tenemos como para poder indagar un poco sobre la vida de Jesús. ¿Qué metas o qué propósitos se puede alcanzar o alcanzó él como humano? Como humano. Demostrarnos el amor de Dios, el perdón. ¿Sí? Puede ser eso. Que el cuerpo no era nada. ¿Sí? Y entonces dice aquí que lo podemos llegar a alcanzar. Ahora, la cuestión no es que dice Jesús, que si lo podemos alcanzar o no. La cuestión aquí ahorita a discutir sería, ¿lo quieres hacer? O sea, Jesús quita tus trabas y te dice, ya deja de tener conflictos de que, que porque Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. O sea, lo hace a un lado, lo barra por completo y te dice, esto es lo que puedes hacer. Y la cuestión no es de que si puedes, la cuestión es, ¿quieres? Esto yo y más tú harás que tú podrás hacer. Pero volvemos a lo mismo, man. ¿Qué quieres? ¿Quieres hacerlo? El hecho de que le digamos a Jesús,
Pues sí me agrada la idea, pero la verdad es que, pero todavía no quiero. ¿Te hace una persona mala? No, pero sí te hace honesta. Por eso dice en una parte de Jesús, no debemos ocultarnos uno en nada del otro, tienes que ser completamente honesto conmigo. Jesús, sí, sé que puedo hacer todo esto. Y soy plenamente, hoy día, soy plenamente consciente de que lo puedo hacer. Pero tengo miedo de hacer. ¿Eh? Es que a mí en esa parte ahorita que tú estás comentando, se me viene a la mente, si lo quiero hacer, significa que voy a ser crucificado. Si lo quiero hacer, o sea, digo, la verdad a mí se me vino eso a la mente, ¿no? No crucificado obviamente como él, ¿no? Sino con diferentes experiencias que me dan miedo, que bajar esa experiencia para que yo ¿no? Entonces eso es a lo que ahorita que te lo estás preguntando y yo digo, sí debe pasar por algunas experiencias y yo puedo mantener esa paz, como lo que la otra ocasión, no sé si ustedes me escucharon, me dijo algo de la muerte de mi hijo, ¿no? Entonces, si está complicado mantener la paz en algo así, yo. Ok, muy bien, pero mira, hay una cuestión bien importante en esto. Eso que tú estás expresando, ¿es miedo o es honestidad? Podría parecer que son las dos cosas, pero no son las dos cosas. Si tuvieras miedo, no lo hablarías. Y si no, date cuenta, cuando hiciste tu inventario, las cosas que dijiste nunca las habías dicho. Por miedo. Cuando las dijiste, ¿fue por miedo o por honestidad que las dijiste? Cuando podemos sacar el pensamiento hacia el exterior, no es que reconozcan que tengas miedo, sí, ok, lo reconoces. Pero más allá de eso, por encima de eso está la honestidad. Sí, tengo miedo porque querer hacer lo que Jesús me dice que puedo hacer me hace pensar que voy a tener que pasar el mismo proceso, una misma pasión, como ella llama. Y eso lo quito. Yo escuchaba a un compañero ahí del curso que decía, yo decidí transmitir el curso, pero le dije a Jesús, quiero hacerlo sin dolor. ¿Sí? Dice, quiero hacerlo sin dolor. ¿Y qué crees que pasó? Experimenté una fase del dolor. Y está bien, exteriorizan. ¿Qué va a pasar? No sé, yo no te lo podría decir. No, pero de hecho más adelante en el sexto capítulo me parece que dice que la crucifixión fue el último Ejemplo, más extremo. El último viaje inútil que se hizo. Dice, no necesitas vivir una crucifixión para tener cambio de pensamiento. O sea, nosotros no necesitamos vivir eso. Dice, él ya lo vivió con nosotros. Nada más esa misión que quiso enseñar con eso no era que lo justificara, sino que... el ataque más atroz, a juicio del lobo, no significa nada, dice algo así. O sea, que nosotros no podemos vivir algo así. Y de hecho, era como su resurrección, entonces su resurrección es ahora, ¿no? La resurrección es simplemente aceptar que somos el Hijo de Dios y que queremos recordar, ¿no? La resurrección es un redespertar. Pero mira, para un redespertar primero tienes que aceptar y reconocer que estás dormido. ¿Cómo voy a despertar si no reconozco que estoy dormido? que aparte nos da miedo pensar en el futuro, pero que algo que nos maneja mucho Daniel en el grupo es el que dice, recuerda el momento donde pasaste algo que dijiste, no voy a poder, donde, no sé, murió un familiar tuyo, donde tuviste una enfermedad y dijiste, no voy a poder, pero que 10 años después dices, y te ríes, ¿no? Y él no lo pone como el ejemplo de cuando dices, ay, es que sin esa persona yo me muero. Dice, ya después de años te das cuenta que ese novio ya no está contigo, no te molestes, que seguimos aquí. Entonces, que irnos dando cuenta que en el momento que necesitamos las cosas, Dios va a estar ahí
porque dice que cuando nuestras fuerzas no sean suficientes, Él nos prestará su fuerza y podremos con ese problema, ¿no? Y así va a ir siendo. ¿No? Pero nos da miedo pensar aquí en el futuro. ¿Y si me pasa? ¿Y si te acepto, Dios, y entonces soy crucificada como tú? Entonces tenemos que ir entendiendo que nos va a dar la fuerza necesaria en el momento que sea necesario. Sí, le pedimos la ayuda, ¿no? O si recuerdo que decía algo por imagen, ¿cómo hago en esto? Le preguntaba a él, si le pide a alguien consejo, o cómo hago para yo no sentir esto, pero dice, pues esos son tus miedos, tú encárgate, yo no te puedo ayudar, ¿no? No puedes controlar eso. O sea, no dices, los tienes que deshacer, o aniquilarlos, o destruir, o negarlos. Dice, los puedes controlar. Yo tengo un perro y yo tengo que controlar al perro, no puedo controlarme a mí. Y es lo mismo que nos dicen las lecciones, que nuestros pensamientos no son los que nos controlan. Nosotros tenemos que ver nuestros pensamientos y convertirnos precisamente en el observador. Ver nuestros pensamientos, pero no darles valor. Porque solo son, o sea, en ese momento son pensamientos, ¿no? No tenemos que darles un valor, solamente observarlos, ¿no? Y dice, no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Y dice, la diferencia entre nosotros no es cierto. Dice, no tengo nada que no proceda de Dios. Es decir, todo lo que Jesús tiene en su mente, tiene que entender que lo tiene en su mente, no hay nada que no proceda de Dios. Es decir, Dios, solo Dios está en su mente. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. ¿A qué se está refiriendo con eso? Jesús está diciendo, la diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo ego. A eso se refiere, solo tiene a Dios. No tiene una dualidad en su mente, no piensa en Dios y el ego, o en Dios o en diablo, o en la inocencia y el pecado. O sea, no hay una dualidad en la mente de Dios, solo está Dios. No hay nada más. Y en el ser espíritu, No hay nada de eso. El problema es que nosotros pensamos que sí somos espíritu, pensamos que sí somos mente, pero también pensamos que sí somos ego. Y una vez que piensas que eres ego, piensas que tienes una mirada de necesidades. Una lista interminable de necesidades que se tienen que cumplir. Dice, no tengo nada más, no tengo ego, pues. Y una parte un poco más adelante dice, como yo no tengo ego, no me puedo tener ego. No hay nada que nos pueda unir en ese sentido, más que una mente. ¿Okay? Y dice, nadie viene al Padre sino por mí, no significa que yo esté en modo alguno separado de ti, o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. Yo no estoy separado de ti, que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. ¿Qué es lo que existe? Si el tiempo no existe, ¿qué es lo que sí existe? La eternidad. La eternidad. Entonces dice que en la eternidad sí estamos con Jesús, unidos a Él, siendo uno con Él. Pero en la eternidad, porque parece que en el tiempo estamos separados. Pero solo es una apariencia, es una ilusión. Dice, la afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí, yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí, la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro por ser un hijo de Dios. ¿A qué se refiere con que él salva la distancia? Entonces, que es como el intermediario, ¿no? Sin ese intermediario no podríamos acceder a Dios directamente. Entonces ahí es cuando entiendes la importancia de poder contar con Jesús o con el Espíritu Santo, según lo quieras ver. No podemos acceder a Dios directamente, pero a través de Jesús o del Espíritu Santo, que es un reflejo del amor de Dios o de Dios mismo, podemos acceder a Él. Esa es la importancia. Y tú a su vez te conviertes en un eslabón, en un intermediario entre tú y tu hermano respecto a Jesús o al Espíritu Santo. Te vuelves un intermediario, por eso habla con de la cadena de la expresión. Son eslabones. Pero tienes que cumplir tu función.
Tú no estás aquí porque por un sorteo, por un azar del destino. En algún momento y en algún lugar dijiste, sí, sí lo quiero hacer. ¿Cómo dice el manual para el maestro? Dice que tus intereses y los de tus hermanos no eran algo separado. La necesidad que era veces uno de tus hermanos es la que tú sentiste en algún momento. Y lo que te permitió llegar a la persona que te estudió. Ahora tú colaboras junto con Jesús para estudiar a tu hermano. ¿No? ¿Qué dice? La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la activación y completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parece contradecir la afirmación y hoy el Padre somos uno. Pero esta afirmación consta de dos partes en el reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. El reconocimiento de la mayor grandeza del Padre a nosotros nos garantiza que estamos a salvo. En una relación humana, ¿cómo sería el asunto? De que el papá le pide al hijo, hijo, ayúdame, hijo, da el gasto, hijo, dame para la gasolina, y el hijo tiene 3 años. ¿Es posible eso? Pues no, pero si el niño le dice, quiero esto, quiero lo otro, el padre sí cumple esa función, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, la mayor grandeza del Padre, Dios, el ser, el creador de todo lo real, te puede abastecer a ti de lo que tú creas necesario para ti. Pero es una decisión, tienes que reconocer que eres el Padre. O sea, dejas de invertir los papeles en el cual el Padre le pide al hijo, hijo, ¿me das para el predio? Hijo, ¿me das para el salud? Es imposible. Y si no, pues trata de hacerlo con tu hijo, con tu nieto, si lo tienes, y verás qué sucede. Pues no sucede nada. ¿No? Me ayuda con el párrafo 5, 6 y 7. ¿No? Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera, puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener por sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entra en un campo súbito de percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habría estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Gracias. Dice, las revelaciones son directamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. ¿Por qué dice que son inspiradas indirectamente por Jesús? ¿Por qué Jesús no hace una revelación directa?
Sí, como te decía, ¿no? Se nos aparece, nos impactamos, pues necesita hablarnos a través del Espíritu Santo, o sea, a través de nuestra mente, ¿no? Ok, sí, puede ser. ¿Otra? Bueno, a ver, ¿cuál es el origen de la revelación? Ok, es un recordatorio. Dios. Dios. Así es, Gaby. Dios es el origen de la revelación. Entonces, Jesús no puede hacer una revelación directa porque Jesús no es Dios. Por mucho que en la Iglesia católica te digan, es que Jesús es Dios, no, Jesús no es Dios, sí lo reconoce. Dice, a él al igual que nosotros es el Hijo, es la creación, pero el Creador es Dios. Entonces, Jesús no puede hacer una revelación directa porque Él no es Dios. Por mucho que lo queramos ver así o por mucho que nos lo hayan infiltrado en la mente así, Él no es Dios. Entonces, por eso la revelación no puede ser directa de Él. Es decir, Dios le dice a Jesús, dile a tus hermanos que los amo. Es un mensajero, pues. Y Jesús nos dice el Padre que te ama. Lo que hemos visto en el pizarrón con el hermano mayor, ¿no? El hermano menor le pregunta, ¿cómo era el Padre? Y Jesús le dice, no, pues el Padre nos amaba a todos. ¿Sí? Estaba tanto de nosotros, nos procuraba, nos atendía, bla, bla, bla. Pero Dios no le puede dar el mensaje directo. Es a través de Jesús. Por eso no puede hacerlo directamente Jesús. Aunque él quisiera, no podría. Por eso lo hace indirectamente, por su cercanía con el Espíritu Santo, es decir, con la fuente original. Es por eso que es indirectamente. Así como tú no le puedes dar una revelación directa a un hermano. El mismo ejemplo, se acerca alguien a ti y te dice, yo estoy sufriendo porque me peleé con mi esposa y nos vamos a dejar. Tú no le puedes dar una revelación del perdón directa, porque el perdón no procede de ti. Pero le dices, oye, mira, piensa en tu hijo, piensa en esto. ¿Qué es lo más bonito de tu relación? ¿A poco pesa más el resentimiento que los momentos agradables? ¿Te acuerdas la primera vez cuando salieron juntos y se tomaron de la mano, se miraron a los ojos y se prometieron? Y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Sí? Tú le haces una revelación indirecta de lo que le podría llevar el perdón, si lo acepta, obviamente. Pero tú no le haces la revelación directa porque el perdón no procede de ti. Tú no eres la fuente original del perdón, pero se la inspiras indirectamente. ¿Sabes qué? Yo me fui a escribir un ejemplo. Y cuando pude perdonar, me sentí en paz. No estoy feliz en el sentido de que ya no vivo con mi esposo o con mi esposa, pero ahora nos vemos en paz. De hecho, hasta parece contradictorio. Hoy estamos más en paz en nuestra relación que cuando estábamos casados. ¿Sí? Pero lo haces indirectamente. Si el Espíritu Santo es la fuente original, entonces viene siendo sinónimo de madre. Sí, y no. No, el Padre es uno y el Espíritu Santo nació a partir de que nosotros creímos en la separación. Por eso dice sí y no. Dice el curso de milagros que el Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, pero no dice que es la voz de Dios. ¿Sí? Así. Que es el vocero, pero de alguna manera podría decirse en un lenguaje teológico es como un misterio. O sea, es la voz que habla por Dios, pero no es Dios. Nosotros somos una creación de Dios, somos sus hijos, pero no somos Dios. Pero formamos parte de Dios. Entonces uno puede decir, ¿cómo puedo formar parte de Dios sin ser Dios? Eres una parte de Dios. Pero la ilusión de que somos Dios como tal es a donde nos tiene ahorita. Que creímos que podíamos crear o fabricar algo diferente a los reinos. Pero el Espíritu Santo es lo que está más cercano a Dios. Porque es parte de su mente, al igual que nosotros. Por eso en el curso dice, ¿cuántos hijos de Dios hay? Uno. ¿Cuántas creaciones de Dios hay? Una. Entonces, el Espíritu Santo y el Cristo son lo mismo. Henry Corbera en sus libros lo maneja de este ejemplo. Que habla del agua, de los estados del agua. El estado líquido, gaseoso y sólido. Dice, es el mismo elemento que el agua, pero en diferente estado. Pero son lo mismo, aunque al tacto y a la vista parecen diferentes, pero son lo mismo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice él que recibió esa revelación. ¿Sí? Y a mí me gusta el ejemplo.
el estado o el agua, el líquido, es agua, pero en diferente estado. Y parece que se manifiesta en diferente forma, pero sigue siendo lo mismo. El Padre está en el reino, es el Padre. El Espíritu Santo está en el reino y al mismo tiempo está en el mundo de la forma, es el puente, la conexión. Y el Hijo, que se cree separado, está en la forma. Entonces se podría decir, el Espíritu Santo, o Dios, perdón, es el estado gaseoso del agua. El Espíritu Santo es el estado líquido y el Hijo es el estado sólido, el que es más fuerte, más materia, pero sigue siendo lo mismo. Cuando el Hijo, o el hielo, o el estado líquido se derrita, con el fuego frío se convierte en líquido, es un estado más cercano al Padre. Y con el fuego frío se convierte en un estado gaseoso. Básicamente es lo que hacían los alquimistas en la Edad Media. Bueno, o es la base de la alquimia en la Edad Media. Entonces, la mente está unida al Padre, el Espíritu Santo está unido al Padre, y a su vez está unido al Hijo. Pero en nuestra mente separada no lo entendemos. ¿Cómo? Si soy hijo de Dios, entonces siento este dolor. Bueno, sentimos ese dolor porque creímos que era posible, pero no porque sea posible. Y dice, el tiempo no existe en el tiempo y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. Ah, cierto. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. ¿Cuándo sabe Jesús que estamos listos para la revelación? Tiene que haber otra forma. Cuando tú reconoces que no estás en tu estado natural, es cuando tú mismo permites la revelación. Le dices a Jesús, estoy listo. Por eso dice que se mantiene alerta, ¿no? Okay. Cuando dice que Él está alerta para que reciba la revelación, no significa que ya dominaste el miedo, que estás libre de miedo, sino que a pesar del miedo, le dices, a Jesús. Es como en la primaria cuando decían, claro, nosotros vamos a cuando con su. Tienes miedo porque no sabes qué resultados te va a dar, pero ya con el que te va a hacer el paro, dices, ¿sí? Pero lo haces. Entonces dice, aquí, yo me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación y dicen las palabras mágicas, tiene que haber otra manera, ¿no? Básicamente es eso. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener por sí mismos. Es decir, vas a tener una orientación. Lo que veíamos hace rato, vamos a poder orientar la conciencia. Ya no estás en un río que te está llevando corriente abajo, sino que ya tú le das dirección a la conciencia. Yo lo quiero. Lo quiero. Tú eres dueño de la conciencia. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior. Es decir, es como un puente. Es un pontífice, pues, un creador de puentes. Y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Y mantiene abierto el canal directo de Dios hacia ti. Es decir, que abre un canal en el cual vas a poder recibir la revelación. Que no significa que todo el tiempo vas a recibir una revelación. Por eso les decía al principio, ok, ¿crees en lo que te dice Jesús? Dijeron que sí. Ya recibiste una revelación. No es necesaria una confirmación y reconfirmación de lo mismo. Por ejemplo, en un asunto, una vez me preguntaban sobre el asunto de Jesús. Y yo les decía, mira, yo no necesito que Jesús se me aparezca en persona. Si se me aparece en persona, está bien. Pero si no se me parece, no hay ningún problema. Yo sé que lo que me dice es real. Yo sé que la resurrección es real. No es necesario que me lo demuestre. No necesito creerlo, porque una creencia está basada en interpretaciones. La creencia ya no es necesaria en ese sentido. Ya es un hecho como tal. No hay duda, pues. Es una afirmación. ¿Pero una afirmación para quién, Omar? Para mí mismo, para mi comportamiento, para mi conducta, para mi pensamiento. No importa que los demás piensen lo que quieran. Ajá, imagínate, hace unos años si hubiera visto, salgo a la avenida y veo que plática, y no veo a nadie alrededor y dice, está loco.
pero yo no sé qué está ocurriendo en su mente. ¿Qué tal si le está diciendo, Jesús, mira ese de la izquierda, te ayuda ese, güey, ¿estás loco? Está más loco él que tú. Necesito la ayuda. Sí, Jesús, ahorita te regreso. Pues no lo sé, pero no necesito una confirmación, una demostración. Ya no necesito ir al chico a ver, pásale a ver a la mujer barbuda. Ya sé que está barbuda. No necesito indagar más. Una de las curiosidades, ¿cómo se ha dicho que la curiosidad no al gato? ¿Eh? Ya no necesito ser curioso. De hecho, la curiosidad fue lo que nos trajo aquí, dice el curso. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá vivir en algo diferente a lo que mi padre me dio? ¿Y el resto qué se siente? ¿Ya fue respondiendo a tu curiosidad? Ahora ya no hayas cómo salir, ¿verdad? ¿Ven? Ok. Dice, la revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Es decir, el recordatorio de lo que somos, lo tiene de Dios. Yo no le podría recordar a Dios lo que es Él, pero Él sí me puede ayudar a recordar quién soy, de dónde provengo, cuál es mi función, cuál es mi destino, cuál es mi propósito. Él sí me lo puede recordar, pero yo no a Él. ¿Sí? Es que, bueno, aquí yo siento que esto que me está explicando dice que abrió un canal, ¿no? Es como si tú ves un puente, tú crees que puedes pasar para allá, y para acá. Y a veces lo hacemos inconscientemente cuando le decimos, Jesús, por favor, sana a esta persona. Eso es lo que queremos hacer, así como que, mira, tú no te estás dando cuenta que esta persona está enferma. Te voy a explicar para que vengas y la sanes. Eso es lo que muchas veces hacemos. No nos damos cuenta. Estamos queriéndole decir a Dios cómo haga su trabajo. Pero Dios no necesita comunicaciones de nada. Ninguna. Por eso dice el curso que Jesús no sabe, Dios no sabe ni siquiera de que estamos en este mundo. Dice, simplemente ve que su hijo duerme, necesita ser despertado, dice el curso. O sea, lo que estamos experimentando aquí. Es como cuando tu hijo está teniendo una pesadilla, no te preocupas, no te aterras, lo ayudas a despertar. Incluso, bueno, yo decía, es una pesadilla, pero no te aterras, ¿no? Porque tú no lo crees. O sea, sabes que eso no es nada. Me parece muy bien para mí. Muy bien. Dice, la revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la tripulación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, enseña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Ok, ¿cómo funciona esto? ¿Dice el curso? No sé si quieren. Pasado, presente. ¿En dónde estamos nosotros ahorita? Sí, supuestamente, ¿no? Okay. Dice que nosotros tratamos de avanzar así. Es decir, mañana voy a ser más sabio. No, oye, no. Hoy me estoy esforzando para mañana ver los resultados. Mañana es cuando me voy a ver más sabio. ¿No? Y dice, el milagro que reduce al mínimo la necesidad del tiempo en el plano longitudinal o horizontal y el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la situación parece requerir un tiempo casi determinado. El milagro, no obstante, no hay un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo en el cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habría estado de otra manera. Es decir, que en ese sentido hacemos un salto hacia arriba. ¿Y cómo lo hacemos hacia arriba? Arriba del presente. Pasado, presente. Hacemos el salto, dirían los de la nueva era, el salto cuántico. Y dice que estamos más avanzados que haber hecho esto, que es el futuro. Pero ¿qué sucede aquí? Que después, cuando hacemos el salto hacia la eternidad, nos encontramos con un pasado, presente y futuro. Porque
todos hemos vivido eso, estamos en paz y de repente sentimos como que se repiten las mismas situaciones, ¿no? Que es cuando Jesús habla de la escalera de caracol, ¿no? Dice que vamos a pasar un proceso, pero conforme vamos avanzando, en una vuelta de la escalera de caracol, retornamos a la misma situación y volvemos a vivir esta situación. Por eso dicen que avanzamos, estaremos mucho más avanzados el que da y el que recibe. Se podría decir que estamos en la temporada 2. En la temporada 1. En la temporada 2, el protagonista sufrió por una X persona. Y en la temporada 2 ya la trascendió y ya está viviendo otras experiencias. Más avanzar. Más o menos es lo que se tendría que hacer. Pero no lo hacemos. Bueno, avanzar, dar el salto hacia la verticalidad a través de la eternidad, te lleva a vivir situaciones de pasado, presente y futuro, pero con un estado de conciencia diferente, se puede decir. ¿De otro nivel? De otro nivel, sí, ¿no? También De otra interpretación sería lo más adecuado. Ya la interpretas diferente. Por ejemplo, tu hijo se acerca y te dice, es que me peleé con mi novio y nos vamos a dejar. Y esta sí es la última vez que tú ya viviste esa experiencia y ya lo ves y dices, está chingando después por eso. Bueno, no lo dices así, ¿no? Pero lo dices, sí, está bien, no te preocupes. Pero nada más la voy a ir a ver. No voy a regresar conmigo. Sí, le voy a llevar sus cosas. Sí, le voy a llevar sus cosas. Y luego ya también te dice, es que ya hablamos. No, pero porque sí está bien, no te preocupes. No era para tanto. Sí, no era para tanto. O sea, de este momento a este, ya lo ves de una manera, ya le das una interpretación diferente. Ya no te dejas arrastrar por corriente hacia abajo por el río. O sea, para empezar, sabes que no eres arrastrado. Que te dejas llevar por la corriente es una cosa diferente. ¿Sí? Pero tienes la opción de salirte o de continuar que te deje llevar hasta lo que tú decides. ¿Sí? Pero haces el cambio. Subes. Las situaciones van a ser las mismas. Ahorita te estoy hablando de eso. En otra subida. Y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra. Te van a hablar por teléfono y te vas a enterar de que un familiar está gravemente enfermo. Y de que ya va a morir. Ya no te vas a arrancar los pelos. Ya ves, o sea, ya. ¿Sabes que eso es algo que iba a pasar? Así lo decidió. Pues así lo decidió él. Ya eres consciente que él decidió cuándo nace y cuándo muere. Dice incluso que nadie muere sin su voluntad, ¿no? Ya no te angustia. Pero cuando estás acá y te hablan, oye, ¿sabes qué? Córrele porque se puso grave, dejas todo. Porque sientes que si tú no estás allá, ese familiar casi se va a morir. Con tu pura presencia se va a sanar. No, y si llegas tarde y ya te ganó, te culpas. No haber llegado a tiempo. Por eso yo te digo, pero conforme vas cortando las lecciones que dan aquí ahorita, llega un momento que te dicen, va a morir. Despídase de su familia. ¿Sí? O tú mismo, sabes que ya estás en un proceso de hacer a un lado el cuerpo y te acercas a tus hijos, a quien tengas que acercar. Y si no te acercas a nadie, tampoco pasa nada. Simplemente, vi un documental que decía de los leones, ¿no? Que cuando sienten que van a morir, hacen un agujero. Simplemente se echan su clavada y ya. Se dejan morir. O sea, no hay angustia. No hay drama. No hay actos. Primer acto, segundo acto. O sea, ya simplemente es ya. Dios es sabiduría. Jesús le dijeron, vas a ir a la cruz. No, está bien. Van a poner la corona de espinas. No digo que lo hizo así, pero dice en el curso que no sufrió. O sea, simplemente dijo, está bien. Con esto van a aprender mis hermanos, y ya, entonces lo hacemos. Pero es necesario que después resuciten, sí, está bien, ese es el propósito, ya no hay resistencia, pues. ¿Sí? Ok. Esto introduce un intervalo en el cual tanto el da como el recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que podría haber estado de otra manera. Es decir, no necesitas el futuro para, entre comillas, avanzar. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que lo hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. Es decir, este pequeño paso del presente al futuro o al pasado, porque a otros también les gusta vivir en el pasado. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca.
Es decir, así como en la primaria nos enseñaron los brincos de la ranita, ¿sí te acuerdas? Que hacíamos así, o algo así, más o menos. Dice, no tiene relación alguna, sino más bien tiene que ver con la decisión que tú tomaste. Si tomas una decisión pequeña, tu brinco es pequeño. Si tomas una decisión grande, Pero también refleja que es como una montaña y es atravesar la montaña. como un agujero de gusano, puede decir. Ya no necesitas subir la montaña completa. No necesitas subir, la puedes atravesar. Es menos tiempo, menos cansado, menos esfuerzo, menos lo que quieras, ¿no? Pero, O sea, que haces menos bravo. ok, exactamente. Dice, el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años, es decir, miles de futuros, ¿no? Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso. ¿Qué es un colapso? Se viene abajo todo. Que se desmorona, ¿no? Que se deshace, pues. El cambio de pensamiento acorta el tiempo al producir su colapso o su deshacimiento, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Ok, dice dentro de la secuencia temporal más amplia. Y esa secuencia temporal amplia o angosta, ¿quién la decide? Es decir, ¿qué tan abierto estás? A recordar básicamente es eso. ¿Qué tan dispuesto estás a recordar? En la medida que recuerdas, disminuye el miedo. En la medida que te niegas a recordar, aumenta el miedo. En esa misma proporción. ¿Sí? O sea, es decir, tú vas a acercarte tanto a la verdad como le permitas al miedo ser de obstáculo o de interferir. En esa misma medida. En la misma medida que tú digas, va Jesús, yo me aviento en esa misma medida, vas a recordar. De la mano de Jesús, obviamente. Entonces te das cuenta que tú tienes el control junto con Jesús. El control nunca estaba a cargo del ego. Tú se la delegaste. Así como si tuvieras un trabajo y le delegas la responsabilidad a los empleados, no porque sean excelentes, sino por flojera tuya y dices, ay, encárguense. Y te hablan y te dicen, oye, es que no quieres, no, déjenme hacerme pendejo a mí por acá, no, síguele. Después ya tienes las demandas, los reclamos y dices, ah, pero ustedes, o sea, tú delegaste esa responsabilidad, pero fuiste tú. ¿Eh? Y bueno, creo que con esto, ¿hay algo que le quieran agregar? Aquí los que estamos de manera presencial, tanto como los que están ahí por Zoom. Yo me imaginaba cuando dice que acorta el tiempo, cuando tú tienes una revelación, te acorta el tiempo porque hay varias situaciones, pudiéramos ponerlo en el ámbito físico, hay varias situaciones que vives y que pareciera como ¿cómo le llaman? Cuando algo se repite, se repite. Como un bucle, ¿no? Porque vives la situación, te topas, y se está repitiendo, o se está haciendo, de alguna manera, como a veces sufren, les pasó esto, les pasó lo otro, les pasó aquello, pero pasan situaciones, pero como que no captas que todas esas situaciones no son por el exterior, no son porque esa señora hizo esto y luego aquel hizo esto y luego, no, son porque tú así lo decidiste. Y cuando tú tienes esa revelación de que el problema no es allá, sino es acá, o que tú estás teniendo esos pensamientos, tú estás viviendo todo eso, cuando tú tienes esa revelación y entras en esa paz, o hay ese milagro, ¿no? Ese cambio de pensamiento en ti, por eso atraviesas, ¿no? Y dejas de tener... ¿Sales del bucle? Pues sí, yo Sí, siento pues, que sí. pero ¿sabes cuál es la cuestión? Que reconocemos que ese problema no es problema. Es que en realidad no hay problema. Toda situación que sucede, que parece que sucede en el mundo, nunca es un problema, en realidad es una decisión. Podríamos decir, tengo problemas en mi matrimonio, ok, pero el origen de esos supuestos problemas no fue la decisión de vivir con otra persona.
Entonces, porque no fue un problema, no decimos, es que tuve el problema de casarme, o sea, es la decisión de casarme. Entonces, todo problema no es problema, es una decisión. Cuando eres consciente que tienes el poder de decisión, porque dice el texto que el único poder que aún conservamos, o lo único que conservamos en este mundo es el poder de decisión. Es decir, dice el recurso, estoy viviendo esta situación, pero no tiene por qué ser así. No está diciendo es porque es un problema insuperable. Está diciendo que yo tomé una decisión equivocada y que tengo que tomar otra decisión. Por eso dice en una de las partes que son lecciones que se repiten. No recuerdo bien cómo dice. Puedes volver a elegir. Pero podemos elegir. Es una decisión, no son problemas. Todo lo que vivimos en el mundo, en el cuerpo y todo, todos son decisiones, todas. Venir aquí no es un problema, es una decisión. No, pero siento que te refieres a, en el libro de Gary Renal, habla él de que hay una parte donde dice que fue a ver una película y le dice, esta fue la peor película que vi en mi vida. Y me dice, yo no sé por qué fue. Si antes te pregunté Jesús, ¿no? O el Espíritu Santo, antes pregunté por qué se me hizo tan aburrida la película. Y le dice, le dice, bueno, tú ibas a vivir un accidente en ese momento. Y no la viviste. ¿Por qué? Porque has aplicado muchas lecciones de perdón. Has sido perdonado, entonces ya no tenías que vivir eso. Se acortó ese sufrimiento. Y le dice, para ti se te hicieron las 2 horas echadas a perder. Pero sin embargo, en esas 2 horas ocurrió un milagro, porque tú ya no tuviste ese accidente. Entonces, nosotros, hay situaciones que ya no vamos a vivir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido cambiar nuestro pensamiento. Que de eso también nos está dando. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, hay situaciones que no necesitamos vivir, pero que luego reconoces que fueron necesarias en tu vida. En Alcohólicos Anónimos, ¿cómo vas a hablar con un alcohólico si nunca te has alcoholizado? ¿Cómo le vas a hablar de la experiencia de lo que es vivir alcoholizado si nunca lo viviste? Pues sabes que lo viviste porque fue una decisión, pero ahora ocupas esa misma experiencia para hacer la revelación indirecta. Hoy le hablas al alcalde y le dices, oye, sí, mira, yo perdí mi familia, bla, bla, mi trabajo, bla, 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 bla. ¿Quieres vivir lo mismo? Te llega el momento que le dices, sí o no, porque también es una decisión de ellos. Sí. ¿Sí? Pero inspiras indirectamente. Volvemos a lo mismo, una decisión. Porque ellos te pueden decir, yo me puedo poner de ejemplo de lo que les va a pasar si siguen así. Y está bien, porque también sirve, ¿no? Tú ves al indigente y dices, mi madre, yo no quiero terminar así. Sí. ¿Sí? Pero también es una decisión de ellos. ¿Sí? Pero algo más que gusten comentar. Que, bueno, pasamos a decidir, pero cuando ya está sucediendo algo, ¿no? El curso nos enseña a pedir ayuda, que es el Espíritu Santo, ayudan a ver esto de diferente manera. Y para empezar a darle chance al milagro que obre en nosotros. La situación tal vez ya está fuera de control, fuera de nosotros, cuando ya estamos observando la situación y eso, ya no tenemos injerencia en esta ilusión, pero sí en el cambio de percepción de nuestra mente. Básicamente lo que decimos al Espíritu Santo, ayúdame a recordar que yo decido. Y yo tengo el poder de decidir. Porque ni siquiera el Espíritu Santo decide por nosotros. Pero me dice, ayúdame a recordar que yo puedo decidir. Y es más importante, no que puedo decidir, sino que hoy sí quiero decidir. Es la disyuntiva en la que siempre estamos en la vida. Cuando estás en la de que tienes que decidir algo, dices, ay, no quiero decidir, mejor decidan por mí. O te quedas o te vas. Básicamente ese es el dilema que tenemos nosotros. A mí me pasó algo, estudiando con una amiga que tenemos, que tiene distintas literaturas, ¿no? Que nos enseña. Pero a mí me pasó que dentro de esas literaturas yo comprendí o entendí, porque hay una enseñanza que yo recuerdo que me daba mi mamá y decía, si haces esto, si haces aquello, pues te va a ir mal, ¿no? Te va a pasar mal, te la vas a pasar mal. Y luego decía, fulanito, dice, hizo esto,
y luego mira cómo le fue, y mira cómo a esto, y mira cómo lo otro, ¿no? Y entonces, yo leyendo con esta persona las diferentes literaturas que nos daba, que son espirituales, sentí, ahí fue donde por primera vez me di cuenta que toda la vida estábamos esperando, pues yo estaba esperando que cuando alguien hace algo mal, le va a ir mal. Y no siempre es así, sino como lo que dice Aure. Muchas veces llegan ciertas cosas para salvarte de algo y son el instrumento para que tú te des cuenta. Yo en ese momento entendí y dejé de esperar que a alguien le fuera mal, porque según yo se había portado mal conmigo, ¿no? O había hecho las cosas mal. En España decimos esto. Sí, Venga, ¿no? por mí. Pero entonces yo ahí me di cuenta que son esas situaciones, o que se te hizo tarde, o que no llegas, o que algo, porque siempre hay algo bueno. O sea, siempre está, digo, de alguna manera en este mundo lo tenemos que catalogar, ¿no? Pero las cosas, esta amiga me decía, las cosas pasan por algo, ¿sí? Y todas esas cosas te van acortando ese tiempo, como dice ahorita, porque esa fue para mí una revelación, porque yo quería ver en el futuro que le fuera mal, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta que no es cierto, no necesariamente, y a veces es por otras cuestiones que esa persona quiere vivir esa situación, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no la sé, no sé por qué, pero sí sé que no necesariamente a la gente le va a ir mal porque tú percibiste que te hizo mal, que estuvo mal lo que esa persona hizo, ¿no? Y nuevamente volvemos, es porque en ese momento me uní a esas personas, ¿no? En ese momento yo tuve esa unión. Me reconoces como igual. Exactamente, y que no necesariamente, yo también he equivocado, ¿no? Así es, pero todos lo vivimos. Ajá. Por eso les decía, bueno, ya estás en este camino, disfrútalo. Disfrútalo. Dice que para aprender, para compartir bien, tienes que ser un alumno feliz. Y únicamente puedes ser feliz cuando disfrutas de lo que haces. Disfruta lo que estás haciendo. Venimos aquí, disfrútalo. Si no, no vas a poder hacer nada. Entonces, pueden dejar de grabar, le pueden decir para darla por terminada por Zoom. Ok. Bueno, entonces ahí a los compañeros de Zoom que no los veo. Muchas gracias por que nos acompañaron y en otra ocasión veremos cómo le hacemos también. Gracias, Jackie. Hermanito, gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gaby, no sé quién más se conectó hace rato.